Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Jennifer, tienes la palabra. Muchas gracias, Axel. A mí me gustaría mucho, si es posible, que por lo menos cada uno de los participantes nos saludara y dijera su nombre muy rápido. Yo sé que el tiempo es cortito, pero lo agradecería mucho. Vale. Entonces, si quieren, yo los voy nombrando para que sea más ágil. Empezamos con Alejandra Ramírez. Perdóname, de pronto su nombre y de dónde viene o qué institución está representando. Gracias. Vale. Mm, Hola, buenos días a todos, buenos días, profe, buenos días a los profes invitados también. Mi nombre es Alejandra Ramírez, yo soy estudiante, bueno, egresada, estudiante del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca y ahorita me encuentro haciendo una maestría en estudios políticos, la Nobel en París. Trabajo sobre género y pues, extractivismo un poco. Gracias. gracias, Alejandra. Angélica. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Angélica Vera, yo soy antropóloga de la Universidad del Rosario. También ya tengo estudios de maestría en estudios políticos e internacionales, también de la Universidad del Rosario, y trabajo para una empresa consultora donde desarrollamos proyectos de carácter social con ONGs, agentes del Estado y diferentes organismos internacionales. Gracias, Angélica. Carlos Durán. Mm, creo que seguimos con Carolina Baltán. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carolina Baltán, soy politóloga, cursé una maestría en desarrollo rural y actualmente hago parte del equipo de investigación de la Comisión de la Verdad en la Territorial Valle. Gracias, Carolina. Carolina Fernández. Buenos días. Hola Jennifer. Nos conocimos cuando hacíamos un intento por ser trabajo social crítico hace muchos años en Bogotá. Así es. Veo Bueno, yo varios soy, rostros conocidos. El tuyo es de Carolina Fernández, también Carolina Baltán, varias personas. Sí. yo soy Carolina Fernández, trabajadora social de la Universidad del Valle, mm, con una maestría pues, en antropología y actualmente trabajo en la Defensoría del Pueblo como defensora comunitaria para el norte del Cauca y otras cosas. Muchas gracias. Gracias, Caro. Catalina Serrano. Aquí estoy yo. Buenos días para todos, buenos días, profe. Yo soy Catalina Serrano, soy antropóloga, acabo de terminar una maestría en desarrollo rural en la Federal Rural de Río de Janeiro. Pues yo estoy aquí como independiente, pero sí decir que como sobre estos temas de tierras y despojo territorial trabajé mucho tiempo en el CINEP, entonces es uno de mis temas favoritos, así que estoy muy contenta de estar acá y de tenerla a usted de profesora hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Cata. Claudia Cruz. Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Claudia, soy de Tenerife, de España, pero actualmente estoy cursando una maestría de estudios de paz y de conflictos en la Otto von Guericke Universität en Magdeburg, Alemania. Gracias. Súper. Gracias. Ahora Claudia Maya. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Claudia Maya. Yo soy comunicadora social y periodista y tengo una maestría en estudios culturales, comunicación y educación. Y actualmente me desempeño en el ámbito de la cooperación internacional, principalmente con Alemania, cooperación académica. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Daniel. Buenos días, mi nombre es Daniel Campo y soy del Cauca. Un saludo para todos. Gracias, Daniel. Diana, Carolina.
Hola a todos y todas, soy Diana Carolina Vera, soy abogada, magíster en construcción de paz, soy investigadora de análisis criminal y contexto de la Fiscalía General de la Nación, particularmente de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada. Gracias, Diana. Edna Rincón. Buenos días para todos y todas. Soy Edna Rincón, antropóloga egresada de la Universidad de Caldas. He trabajado en proyectos rurales con niños y niñas y también he hecho investigaciones con comunidades indígenas en Vera en el proceso de posconflicto. Y pues muy agradecida por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Edna. Germán. Buenos días para todos, para todas, al profe, a la profe. Mi nombre es Germán Moriones, soy antropólogo egresado del Cauca y actualmente estoy cursando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Y bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Germán. Giselle. Hola, buenos días. Mi nombre es Giselle Pacalagua, trabajadora social. Por ahí también, Jennifer, te tengo en mi radar. Actualmente curso una maestría en desarrollo rural en la UPTC de Tunja y actualmente trabajo en la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos y estoy en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Gracias, Giselle. Harold Flores. Buenos días, me llamo Harold Flores, soy economista egresado de la Universidad del Atlántico. Actualmente desarrollo una maestría en desarrollo sostenible con enfoque en desarrollo territorial. Gracias, Harold. Jennifer, Uni. Buenos días para todos y todas. Soy Jennifer Michilito, estudiante de último semestre de Economía y bueno, mi trabajo de grado está enfocado en un análisis de los factores de perpetuación del conflicto en nuestro país y pues por eso estoy aquí. Gracias. Gracias, Jennifer. Jonathan. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Jonathan Romero, soy antropólogo egresado de la Universidad Nacional y actualmente hago parte del grupo de investigación sobre conflicto y temas de paz, la Universidad Nacional. Muchas gracias por la clase. Gracias, Jonathan. Jennifer, a nuestro siguiente invitado lo conoces. John. Hola, buenos días. John Sabogal, disculparme por la tardanza, tengo muchos problemas de conexión. Antropólogo, actualmente profesional de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Un saludo especial a Jennifer y un saludo especial también a Stefan. Gracias por aceptar la invitación. Un abrazo. Gracias, John. Juanita Melo. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Juanita Melo Guzmán, soy antropóloga, tengo una maestría en antropología social de la Universidad de Brasilia y actualmente trabajo en el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali. Gracias. Gracias, Juanita. Catherine, Estela. Hola, buenos días. Mi nombre es Catherine. Yo soy estudiante de la Universidad Libre de Berlín y estoy también muy agradecida de estar en este espacio. Gracias. Luis Alejandro. Hola, buenos días a todos y todas. Luis Alejandro Delgado Restrepo, estudié Ciencia Política en la Nacional y ahora trabajo en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas aquí en el Cauca. Gracias. Gracias, Luis. Marcela. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marcela Gaviria. Yo hago parte de los que estamos iniciando en este proceso de investigación. Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca y aspiré al curso porque estoy iniciando mi proyecto de grado con un tema relacionado a la violencia sexual y su variación en conflicto armado en el Cauca. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Marcia.
Muy buenos días, mi nombre es Marcia Márquez, soy trabajadora social de la Universidad Nacional con un magíster en desarrollo educativo y social. En este momento trabajo en un colegio distrital atendiendo a población con discapacidad y algunas víctimas del conflicto armado. Y pues también hice parte de los procesos de mediación del Museo del Centro Nacional de Memoria con la anterior administración. Gracias, Marcia. Mimi. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mimi Klause Hagman y soy estudiante de la Universidad de Estocolmo. Estoy terminando una maestría de estudios latinoamericanos. Bueno, muchas gracias por las clases. Gracias, Mimi. Ricardo. Hola, qué pena. Buenos días. Yo soy Ricardo Soler, soy sociólogo de la Universidad Nacional. Soy candidato a magíster en estéticas contemporáneas latinoamericanas y ahora trabajo en una ONG que se llama Siembra, acompañando comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, pero también por proyectos extractivos de gran escala, aquí en el Huila y en el Chocó. Gracias, Ricardo. Rocío. Mi nombre es Rocío Caballero Culma, yo hago parte del pueblo Pijao por línea materna. Estudié Derecho en la Universidad del Cauca y hago parte del trabajo en la Corporación Comunidad Juristas Acuadaura, donde acompañamos procesos de restitución de tierras, de defensa del derecho a la consulta previa, temas de acceso a la justicia para las mujeres indígenas en departamentos como el Chocó y Guaviare. Mucho gusto, gracias. Gracias, Rocío. Sara. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sara Navarro, soy psicóloga de profesión. Tengo algunos cursos informados sobre construcción de paz, resolución de conflictos, trabajo con víctimas. Aún no he hecho mi posgrado y actualmente trabajo para reparación colectiva en el equipo de comunidades campesinas para la Unidad para las Víctimas. Gracias, Sara. Valentina. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Escobar. Yo soy docente de la Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas. Lidero la línea de protección a pueblos originarios y actualmente estoy culminando mis estudios en magíster en estudios políticos de la universidad y soy abogada. Gracias, Valentina. Vanessa. Hola, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Vanessa Useche Acevedo, antropóloga de la Universidad del Cauca. Gracias, Vanessa. Virginia. Hola, yo estoy desde México, soy antropóloga social y estoy haciendo ahora mi proyecto postdoctoral en una comparación entre Colombia y México. Gracias, Virginia. Yurani. Problema. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días con todos, con todas. Bueno, yo soy del departamento de Nariño. Estoy viviendo acá en el departamento del Cauca. Estudio la maestría en recursos hidrobiológicos continentales y estoy trabajando actualmente con mi proyecto de investigación que tiene que ver con acueductos rurales. Y trato precisamente el conflicto armado colombiano y cómo este afecta en la gestión rural del agua. Por otro lado, paralelamente, estoy trabajando como en un proyecto que se llama Llama Verde, y pues digamos que articula distintas comunidades rurales en las cuales la coca es el eje central en sus culturas. Entonces, digamos que hacemos como digamos, intermediamos como entre las comunidades y las articulamos entre ellas y también tejemos como un camino con las comunidades. Bueno, eso como en general. Mucho gusto y muchísimas gracias por compartir toda esta información y sus experiencias. Y bueno, gracias. Gracias, Yurani. Álvaro Acosta. Buenos días, Álvaro Acosta, antropólogo de la Universidad del Magdalena, magíster en estudios políticos, estudios culturales de la Javeriana, docente de Uniminuto.
Gracias, Álvaro. No sé si nos quedó alguien. Buenos días, Sí, soy... Carolina, no sé. Ah, dale tú primero. Que si me desmayo. ¿Cómo fue? Yo solo estaba hablando y me tapé los oídos. Anthony, perdón que hay unos micrófonos. ¿Cómo hacemos? Dale, Anthony, ahora sí. Sí, buenos días, soy Anthony, soy profesor de antropología en Lehman College, en el Bronx de Nueva York. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Estaba Carolina Mosquera. Buenos días a todos y a todos. Soy Carolina Mosquera Vera, trabajo como investigadora en Cisma Mujer, especialmente en temas de patrones de agresión contra defensoras, participación política de las mujeres e implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz, y soy socióloga de la Nacional con especialización en políticas públicas. Muchas gracias por esta sesión. Que estén muy bien. Gracias, Carolina. ¿Quién se nos había quedado? No me acuerdo. ¿Alguien más había? ¿O ya estamos? Bueno, yo creo que ya estamos. Entonces, creo que Jennifer. Bueno, Axel, muchas gracias. Y también pues a la Unicauca y al Instituto Capaz por esta invitación. Yo me siento muy honrada y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Es un grupo muy heterogéneo y muy rico. Entonces creo que el diálogo va a ser muy interesante. Yo no quisiera hablar tanto, les propongo me tomo 40 minutos y el resto lo dejamos para que podamos hacer preguntas, a ver cómo resuena todo esto que vamos a compartir y poder profundizar ya de manera un poco más interactiva entre todos y todas. ¿Ustedes me están oyendo bien o me están oyendo muy duro? Está muy bien. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Sí, supongo que es así. Primero tengo que abrir la presentación, ¿verdad? Antes de compartir pantalla. Creo. A ver. Listo. Ahora sí me devuelvo aquí. No. Bien. Aquí estás. ¿Me avisan, por favor, si la están viendo? Perfecto, ya está. Listo. Bien. Entonces, pues la sesión de hoy, como ustedes ya vieron en el video introductorio, intenté como agarrar otras fuentes y otra información para que no sea repetitiva la sesión, pero básicamente, pues la temática de los objetivos son los mismos. Vamos a conversar sobre las dinámicas de despojo y acumulación ilegal de tierras en el conflicto armado en Colombia y pues tenemos los siguientes objetivos para la sesión. Primero, pues la idea es que entre todos analicemos condiciones asociadas al despojo y a la acumulación ilegal de tierras en Colombia, que identifiquemos factores relacionados con diferentes dinámicas y trayectorias del despojo y analizar el rol del Estado en estos procesos de acumulación ilegal de tierras en Colombia. Entonces hoy vamos a hacer un especial énfasis en cuál es el rol del Estado, cuál es el papel del Estado, que es una de los énfasis que yo pongo en el artículo que compartí con ustedes, donde comparo el caso de Carmen de Bolívar y el caso de Valencia, al sur de Córdoba. Bien, para iniciar la sesión, bueno, les pido excusas porque hay algunas diapositivas que están bastante cargadas con información, con texto. No suelo hacerlo así, pero no quería cortar los testimonios. Esta presentación ustedes van a ver está muy cargada de lo que dice la gente. Y bueno, entonces va a estar un poco llena de texto. Les pido excusas de antemano por ello. Vamos a iniciar con una cita del libro 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez, que dice lo siguiente. Abro comillas. Solo cuando tomaban el café reveló Arcadio el motivo de su visita. Había recibido una denuncia contra José Arcadio. Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho por las tierras contiguas, derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. A los campesinos que no había despojado porque no le interesaban sus tierras, les impuso una contribución que cobraba cada sábado con los perros de presa y la escopeta de 2 cañones. No lo negó. ¿Quién no lo negó? Pues Arcadio no lo negó. Fundaba su derecho
en que las tierras usurpadas habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y creía posible demostrar que su padre estaba loco desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad pertenecía a la familia. Era un alegato innecesario, porque Arcadio no había ido a hacer justicia. Arcadio era su sobrino. Arcadio ofreció simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio legalizara los títulos de la tierra usurpada, con la condición de que delegaran al gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones. Se pusieron de acuerdo. Años después, cuando el coronel Aureliano Buendía examinó los títulos de propiedad, encontró que estaban registradas a nombre de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte, incluso el cementerio, y que en los 11 meses de su mandato, Arcadio había cargado no solo con el dinero de las contribuciones, sino también con el que cobraba al pueblo por el derecho de enterrar a los muertos en predios de José Arcadio. Inicié con esta cita porque me parecía muy potente. Yo he leído este libro, no sé, como 100 veces. Y cada vez descubro cosas nuevas. Y en este libro creo que Gabriel García Márquez relata muy bien, sin ser su propósito, varios de los factores asociados al corazón de la guerra en Colombia. Y uno de ellos es la tierra. Y como ustedes ven aquí, se describe muy bellamente en la literatura una cuestión que es bastante horrorosa. Y es cómo la tierra se va volviendo objeto de acaparamiento, se va volviendo una mercancía, y cómo se crean reglas de juego desde el Estado, en este caso habla de las contribuciones, cómo se crean oficinas de registro, cómo se crean mecanismos que terminan legalizando las tierras usurpadas. Bien. Empecemos la sesión hablando de los debates internacionales. ¿Qué nos dice la literatura internacional? Por un lado, desde el año 2000 en adelante, estas últimas 2 décadas, hemos visto una proliferación de la literatura sobre el acaparamiento de tierras, que en inglés ha sido pues denominado el land grab o land grabbing. Esta literatura ha sido muy importante porque vuelve a poner sobre la mesa, vuelve a traer al escenario un debate que se había perdido durante los últimos 20 o 30 años antes de empezar el siglo, y que había perdido relevancia porque precisamente en la literatura internacional de la guerra civil se habían empezado a posicionar otras agendas como ¿por qué estalla la guerra? ¿De qué manera los recursos están asociados al estallido o no de las guerras civiles? ¿Cómo ganar una guerra? ¿Quién gana las guerras? ¿Cuáles son los repertorios de violencia empleados por los grupos armados? ¿Y cómo es esa relación entre los grupos armados y los civiles? Entonces ahí vemos autores que se volvieron muy digamos, visibles y muy citados, como Calibas, como Collier y Asociados, entre otros, que empiezan a posicionar esos temas, esas nuevas agendas en la investigación de la literatura de guerras civiles. Y por otro lado, vemos otro cuerpo de literatura que era asociado a por qué los campesinos se rebelan. En los años 60, en los años 70, que tuvo mucho auge, pero después vino en declive. Y el tema de la tierra a nivel internacional, en esta pregunta por la tierra y la guerra, fue perdiendo relevancia. Solo es hasta el año 2005, 2006, con la crisis internacional de los precios de los alimentos, con la crisis financiera, con la crisis energética, que empieza nuevamente la pregunta por la tierra a cobrar relevancia. Y cobra relevancia desde 2 agendas. Por un lado, en la literatura de los estudios críticos agrarios, que empiezan a decir, bueno, estamos viendo desde la economía política, desde la ecología política, desde pues estos enfoques mucho más críticos, estamos viendo que la tierra tiene un papel fundamental en los conflictos armados. El texto allí fundamental es el de Kramer y Richards del año 2011, en Journal of Agrarian Change. Y también están viendo que, pues que la tierra empieza a ser apoderada o acaparada por diferentes actores internacionales del norte global, y se empieza toda una agenda que es esta agenda del land grab. Entonces tenemos como 2 rutas. Por un lado, los estudios críticos agrarios que vuelven a posicionar ese nexo guerra-tierra en la literatura, y por otro lado, todos estos debates del land grab, que no necesariamente están analizando la guerra, pero sí están analizando el acaparamiento de tierras como un fenómeno global,
que empieza a agudizarse a partir de comienzos de siglo por estas crisis financieras, etc. Ambos lados, por dos lados distintos, la tierra vuelve al centro del debate. Y es interesante porque estamos asistiendo a fenómenos donde el mundo rural tal vez pasa de moda. Me refiero a los procesos de globalización, de urbanización, etc. Y volver a poner la tierra a dialogar, volver a ponerla como un centro importante en las conversaciones de los organismos financieros internacionales, un tema movido por la sociedad civil y los movimientos sociales, un tema que es importante para la academia, pues nos está diciendo que la tierra es relevante y vuelve a ser relevante no porque haya gente con buena intención que dice, bueno, vamos a hablar de esto, sino porque empieza a ser acaparada de manera masiva. Tenemos cifras de Land Matriz que nos dicen que son más de 50 países los que están siendo afectados por estos procesos de acaparamientos de tierras ilegales, donde se viola el consentimiento informado de las comunidades locales, donde a veces se usa la coerción o la violencia, el desplazamiento forzado de las comunidades. Y en otras ocasiones, estos procesos de acaparamiento de grandes extensiones de tierra pueden ser legales, pueden no violar el consentimiento informado de las personas, pero está vulnerando el derecho de la propiedad de comunidades indígenas o de comunidades campesinas, y al hacerlo, pues está teniendo efectos muy negativos sobre temas como la asistencia alimentaria, la soberanía alimentaria, perdón, también en temas ambientales tiene pues graves consecuencias sobre el uso de los recursos, sobre el uso de las fuentes hídricas. ¿Por qué? Porque hay un cambio del uso de la tierra. Entonces vemos que cuando estas grandes extensiones de tierra, que la mayoría de veces están usadas a economías de subsistencia, economías para los pueblos originarios o economías campesinas, pasan, una vez son acaparadas, para otro tipo de usos, como economías extractivas o monocultivos, o también para ganadería extensiva, o el acaparamiento verde del que hablan Borras y otros. Entonces, cuando empiezan estas dos literaturas a mostrar que existe este fenómeno global y que no es solo del norte hacia el sur, sino que también hay acumulación sur-sur, y que no son solamente inversionistas extranjeros los que están acaparando tierras, sino que también son inversionistas locales o domésticos, y que los estados juegan un papel muy relevante en ese acaparamiento, entonces vemos que hay unos avances, digamos, de la literatura. Esos avances concretos, ¿en qué son? Primero, en los actores, nos está diciendo quiénes son los que están acaparando las tierras, los mecanismos, cómo lo están haciendo, cuál es el modus operandi. También vemos avances de esta literatura en los tipos de mediciones que hay sobre el land grab, también frente a los enfoques. Entonces, estas literaturas son muy relevantes para nosotros y para entender el problema. Estas literaturas nos hablan de las continuidades con procesos de acumulación primitiva y por desposesión. Digamos, la mercantilización de la tierra, el despojo de los campesinos o de los propietarios iniciales de los medios y factores de producción no es nuevo. Digamos, está en la base del capitalismo. Pero ¿cuáles son las diferencias entre esos fenómenos que Marx nos contaba de hace varios siglos y lo que está pasando actualmente? Por un lado nos dicen Jun Borras y colaboradores que hay unas continuidades con ese proceso de acumulación primitiva, pero también que hay unas rupturas. Las continuidades son obviamente pues la separación que se hace de los actores sobre los medios y factores de producción y sus consecuencias, ¿no? Por ende la descampesinización, la pérdida de autonomía y autosuficiencia que sufren estas comunidades, y por ende la privatización de bienes comunes, la mercantilización de la propiedad y el lucro que empiezan a tener los nuevos propietarios sobre esas tierras que ahora son mercancía. Entonces digamos que eso de alguna manera está presente como un ciclo que se repite en los procesos de despojo actuales. Recuerden ustedes que este concepto de acumulación primitiva precisamente pone en el centro de la discusión la coerción y el papel del Estado como factores fundamentales que posibilitan precisamente el proceso de acumulación. Sin el rol del Estado y sin la violencia no habría sido posible
el engranaje capitalista. Entonces, bueno, la literatura nos dice que hay unas continuidades con el proceso de acumulación primitiva, pero hay unas rupturas o digamos unos cambios. Y esos cambios están asociados a la velocidad con la que se está dando el fenómeno de acumulación, a la escala, porque es una magnitud sin precedentes, en los contratos que estamos viendo. Porque recuerden ustedes, en esta literatura, cuando hablamos de las formas a través de las cuales se está dando el acaparamiento de tierras, pues nos dicen que uno de los mecanismos son la compra directa de tierras, como se vio en Colombia, o también el control por el uso de las tierras a través de contratos que implican grandes extensiones de tierra, contratos de arrendamiento, contratos de usufructo, etc. Entonces vemos que son magnitudes gigantescas las que están en la base de este nuevo proceso de acumulación. También vemos unas implicaciones en los nuevos procesos de acumulación por la última fase del neoliberalismo que estamos atravesando. Entonces ahí entra otro concepto que es el de Harvey, de acumulación por desposesión, que incluye los procesos tradicionales de acumulación primitiva, pero que trae sobre la mesa estos otros nuevos tipos de despojo, como por ejemplo el que sea en el sistema financiero o el despojo de la propiedad intelectual y otros. Sin embargo, en los casos o en el proceso colombiano vemos que estos conceptos son muy útiles, tanto el de primitiva como el de acumulación por desposesión, pero no explican todo el fenómeno. Y por eso es que es importante crear o complementar estas teorías con base en lo que la realidad nos está mostrando. ¿Y por qué digo que no se recogen completamente en estos dos conceptos de acumulación primitiva y por desposesión? Un poco por lo que les comentaba en el video, en la sesión introductoria. Y es que aquí en Colombia hubo también despojo de grandes propietarios, hubo despojo de medianos propietarios, hubo despojo y acumulación ilegal de tierras en zonas donde el capitalismo ya estaba bien consolidado, donde habían relaciones de producción, de trabajo asalariado. Entonces no se hacía con el objetivo necesariamente de generar una fuerza de trabajo que engrosara el mercado laboral, etc. Entonces vemos que hay unas dinámicas que no se explican completamente en estas dos teorías y que pueden ser enriquecidas desde el caso colombiano. Estas dos literaturas que les cuento también tienen un avance importante en el tema de los mecanismos extraeconómicos, porque nos ponen o nos dicen tenemos que ver el poder político y la coerción o violencia para entender cómo es que se dan estos procesos nuevos o estos procesos cíclicos, si se quiere, de nuevos despojos y acumulaciones ilegales. También está situada en la crisis de acumulación del capitalismo global, que es un poco la explicación que viene dando la literatura de Landgraben. Ellos dicen, este proceso de acumulación, ¿por qué se está dando? ¿Por qué es tan acelerado? ¿Por qué es tan masivo? ¿Por qué es tan intenso? Porque el capitalismo global está en crisis y se necesitan nuevos mercados, se necesita consolidar o abrir relaciones de producción capitalista allí donde no están, etc. Nuevamente, el caso colombiano nos está diciendo la economía es fundamental, la economía atraviesa todo este proceso de acumulación, pero también hay unas lógicas internas de la guerra que determinan o influencian de maneras diversas la relación con la tierra. Entonces la guerra nos imprime como unos factores que deberíamos tener en cuenta y que tal vez en el marco de esta literatura no están tan presentes. No están presentes por dos razones. Primero, porque cuando uno lee los teóricos marxistas, por ejemplo a Chris Kramer, que es muy interesante porque Chris Kramer agarra la teoría de acumulación primitiva y la cruza con los procesos de derechos de propiedad, de disputa y conflictos agrarios en varios países de África atravesados por conflictos armados. Entonces Chris Kramer nos dice, bueno, hay un proceso cíclico. La violencia capitalista es un proceso cíclico. Para él entonces no es necesario diferenciar la violencia estructural propia de las sociedades capitalistas en las que vivimos de la violencia que se genera en un entorno específico como la guerra. Para mí la diferencia analítica es muy importante y es lo que intento posicionar un poco en mi libro. No desconozco los amarres que hay entre la violencia estructural y la violencia producida por la guerra. Sin embargo, los factores muy particulares
que imprime una guerra civil en un contexto social son amplísimos, son muy notorios. Y hay contextos que no están atravesados por la guerra, donde los procesos de acumulación son muy distintos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos entender mejor este proceso de acaparamiento ilegal en un contexto armado, en un contexto atravesado o por guerra civil o por altos niveles de crimen organizado? ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Por un lado, surgen nuevos actores, actores armados irregulares con una capacidad de despliegue de violencia brutal, como lo hicieron, por ejemplo, los paramilitares en Colombia, también con unos repertorios de violencia distintos a la violencia estructural que vemos diariamente en sociedades no atravesadas por conflictos armados. Entonces vemos, por ejemplo, grandes masacres, procesos de desplazamiento forzado, violencia sexual, homicidios, también las formas o los modus operandi en que se despliegan estos repertorios de violencia tienen efectos en los derechos de propiedad. Ahí la autora clásica, yo creo que ustedes ya lo analizaron también, es Elizabeth Wood, que fue pues la profesora con la que iniciaron ustedes este importante curso. Entonces, la guerra nos imprime unas condiciones particulares que analíticamente es importante analizar. Y en ese sentido, la distinción analítica de la violencia estructural a la violencia, a las dinámicas particulares de la violencia generadas por la guerra, también desde mi punto de vista son necesarias. Bien. También esta literatura de Landgraf nos habla de las consecuencias de los acaparamientos en varios, digamos, o para varios factores, para entender cómo se da el trabajo, la labor, también en el cambio agrario, en las trayectorias agrarias de largo plazo y las transformaciones de los usos de la tierra. Finalmente, otro de los debates que a mí me parece súper apasionante en esta literatura de Landgraf tiene que ver con el Estado frágil versus la formación del Estado. Yo no sé, me estoy alargando mucho, perdón. Bien, en el Estado frágil, lo que nos dice el Banco Mundial, por ejemplo, y pues basado en otras teorías como la de Collier y Hofler, que fueron muy preponderantes hacia 2003 o 2004, es que estos procesos de acaparamiento de tierras son un síntoma de la fragilidad estatal. Esa es un poco la implicación que se desprende de estas teorías. Lo que yo quiero posicionar en el libro que estoy escribiendo, que es fruto de una investigación de varios años, es lo que ya han dicho otros autores también, y es que no necesariamente un Estado en guerra es un Estado frágil o un Estado fallido. Indiscutiblemente, Colombia, el Estado colombiano, tiene muchas de las características que podrían asociarse a un Estado frágil o un Estado débil. Eso no se puede discutir. Por ejemplo, cuando analizamos la institucionalidad agraria en Colombia, es una institucionalidad delgada, es una institucionalidad que no ha tenido músculo burocrático, que no ha tenido los recursos. Está clarísimo. Y por ejemplo, ay caramba. ¿Me escuchan bien? Axel, ¿me escuchan bien? Es que tengo como la red inestable. Sí, perfecto. Se detuvo un momento, pero ya regresó. Súper. Entonces, les decía, hay más de un grano de verdad en esta frase, Colombia es un Estado frágil o Colombia es un Estado débil. Más de un grano de verdad, nadie lo niega. Pero también es cierto que durante la historia en Colombia y en las últimas administraciones hemos visto cómo se crean reglas de juego muy poderosas para seleccionar quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores en este proceso de acumulación. También vemos unos incentivos políticos muy poderosos o muy fuertes para generar reglas de juego favorables a los procesos de acumulación. Entonces vemos esta doble realidad. Por un lado, pues estos síntomas, digamos, que nos dicen hay una ausencia estatal en varias zonas del país, o lo que desde el CINEP, Fernán González y colaboradores han llamado una presencia diferenciada del Estado, ¿no? También de justicia, ha hecho como todo un marco teórico en relación a esto de la presencia diferencial del Estado. Entonces podemos ver esas características, pero también lo otro es completamente cierto, y es tenemos un Estado que aún en medio de la guerra
generó unas reglas de juego, unas instituciones, unas alianzas, unas coaliciones para favorecer procesos de acumulación a gran escala. Entonces, lo que nos dicen los teóricos como Christian Lang y otros es que más que entender el Estado como una entidad monolítica ya totalmente construida, donde hablamos de el monopolio de la coerción, etcétera, más que entender el Estado así, no es que Weber dijera que el Estado era monolítico, no, estoy juntando dos cosas, pero lo que quiero señalar es que más que entender el Estado como una entidad finalmente construida, hay que entender la formación del Estado como un proceso en construcción, que es el resultado de un proceso histórico de disputas y negociaciones entre actores muy diversos, donde hay roces, donde hay problemas de acción colectiva, donde no siempre las intenciones son deliberadas, etc. Cuando uno entiende la formación del Estado, o el Estado más bien, como un proceso en construcción, les recomiendo en esto, frente a estos temas del texto de Valvé, del efecto frontera, que habla sobre la formación del Estado en Colombia, y también tiene un capítulo de acaparamiento de tierras. Cuando uno entiende esta teoría de formación del Estado, uno dice, ok, más que un Estado débil o más que un Estado fallido, lo que tenemos es una formación violenta del Estado colombiano, donde esas fronteras entre legalidad e ilegalidad son porosas, donde la autoridad se construye y se reafirma al mismo tiempo que se van generando procesos de redistribución de los recursos, en este caso la tierra, y también de formación de la ciudadanía. Entonces, estos son algunos de los debates que hay en la literatura internacional y que a mi modo de ver son apasionantes para entender este tema. ¿Cuáles son las lagunas? Ya les decía, por un lado hay una diferencia entre contextos armados y no armados que no ha sido muy bien sustentada en la literatura de Landgraben. Rara vez se incluyen en los estudios de los legados agrarios los procesos de acaparamiento de tierra previos. Entonces ustedes me van a decir por qué hay esta laguna. ¿En cuántos conflictos armados a nivel mundial se ha dado un acaparamiento de tierras como en Colombia? En Colombia, recuerden ustedes, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, estamos hablando de un acaparamiento de tierras de más de 8.3 millones de hectáreas. Eso es prácticamente 4 veces el tamaño de El Salvador o 2 veces el tamaño de Bélgica. Realmente es una magnitud de despojo impresionante. Colombia es un caso extremo. Colombia es lo que en estadística llamamos un outlier, porque no se conocen de otros conflictos armados en el mundo donde haya habido tal nivel de acaparamiento. Me refiero a conflictos armados recientes, cuando termina la Guerra Fría. Sí hay acaparamientos. Yo les mencionaba en la clase introductoria los casos de la Guerra Civil angoleña que generan procesos de concentración extremos, mientras que hay otros procesos o violencias asociadas a la guerra civil donde el desenlace es la redistribución. Pero Colombia es un caso extremo, es un caso que por su naturaleza, por la magnitud y por los mecanismos a través de los cuales los actores armados se quedan con la tierra y los actores privados se quedan con la tierra, pues vale la pena estudiarlo. Y esto también explica por qué en esta agenda investigativa sobre los legados agrarios no está tan presente. Digamos que Elizabeth Wood y su equipo han sido unos de los pioneros en intentar incluir dentro del tema de los legados en el posconflicto los procesos anteriores que han tenido que ver con concentración o redistribución de la tierra durante la guerra y eso cómo afecta el proceso de construcción de paz posterior. Es una agenda muy incipiente, pero también muy interesante si varios de ustedes estuvieran interesados como en profundizar en estos temas. Bien, hay otros debates asociados a la literatura de la guerra civil que se han centrado en otras agendas, ya lo mencioné un poco, no me voy a detener en eso. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que se están criticando estas teorías que dicen que los nuevos conflictos o los conflictos recientes son conflictos solamente porque los grupos armados son empresas que están detrás de la utilidad o que están detrás de los recursos primarios, entonces que allí donde hay más recursos va a estallar la guerra civil. Y ya esos debates han sido muy criticados. Realmente desde los estudios críticos agrarios lo que se ha posicionado es, el problema no es la ausencia o la riqueza que tengamos de recursos naturales o de
pues en la literatura internacional commodities en un espacio. El problema es cómo nos regulamos, cómo creamos reglas de juego, agencias y relaciones de poder que conllevan, por un lado, a la concentración o a la redistribución de esos recursos, cómo eso genera conflictos, cómo eso genera reclamos de diferentes grupos y, en últimas, eso cómo puede estallar o no o agudizar un conflicto armado violento. Bien. Entonces, como les decía, Colombia es un caso extremo de acaparamiento ilegal de tierras, pero en este acaparamiento no solo participaron grupos armados, sino también pues, grupos privados, ¿no? Nuestra clase va hasta las 10:30, ¿cierto, Axel? Correcto. Sí, bien. Entonces yo hago varias preguntas, algunas de ellas las abordé en el video introductorio, otras no. Las preguntas son ¿por qué la acumulación de tierra surge en algunas regiones del conflicto armado colombiano y no en otras? Y también por qué surge en unos periodos y no en otros, porque se agudiza en determinados momentos. ¿Qué explica la variación en los cambios o en las diferentes dinámicas de acumulación, que ya las abordamos en el video introductorio? ¿Cuál es el papel del Estado en esos procesos y cuáles son sus rupturas y continuidades en el posconflicto? Ustedes ven allí la imagen esta imagen me parece muy poderosa, de unas manos como agarrando la tierra. Testimonio 1. Este testimonio nos ilustra una de las dinámicas de acaparamiento de tierras ilegal ejercida precisamente por grupos paramilitares. Es un testimonio de uno de los líderes reclamantes de tierras en la zona del Urabá. Voy a leerlo. El despojo en la zona del Urabá, más que todo yo hablo de la parte mía, donde yo fui despojado, desde San Pedro para acá, barriendo con la zona de Tulapas. Desde el 93 empezaron las masacres, porque los paramilitares entraron en la zona buscando a la guerrilla. El ejército en ese tiempo también entraba a la zona, una que otra vez, a veces junto con ellos. Cuando se metieron los paramilitares en el 95, echaron a la gente campesina para afuera. Todo el mundo por obligación tenía que salir. Era una orden. Y el mismo ejército le decía a las víctimas, salgan que no respondemos por ustedes, porque esto es una guerra para acabar con la guerrilla. Primero abandoné la finca yo, y luego mis hermanos. Vivíamos de todo lo que se cultiva en el campo, arroz, maíz, yuca. Todo se siembra por allá. Uno no tiene que comprar ni siquiera tomate. Y cuando hubo ese desplazamiento, todo el mundo corrió por las regiones huyendo. Luego, los paramilitares buscaban a la gente en los pueblos donde estaban refugiados para que vendieran la tierra. Nos obligaron a venderla. Este testimonio ilustra claramente cómo fue el modus operandi que tenían los paramilitares para despojar en zonas como el Urabá antioqueño. Entonces, se ejercía una violencia, se generaba un desplazamiento forzado, posteriormente iban unos intermediarios, buscaban o ubicaban a las personas, hacían compras forzadas a precios irrisorios, en otras ocasiones ni siquiera había compra, ni siquiera mediaba una compra forzada, sino solamente era un despojo de facto. Y finalmente las tierras quedaban en manos directamente de los actores armados. Esta es una cita de un paramilitar, de un comandante paramilitar. Él dice, los paramilitares nos podíamos beneficiar después. Inclusive yo me soñé siendo dueño de las tierras. Nosotros nos imaginábamos que después de entregar las armas íbamos a disfrutar de estos bienes y dárselos a nuestros hijos. Me parece que esta cita es importante y captura una intencionalidad de los grupos armados paramilitares por limpiar o blanquear los títulos. Cuando yo estaba exponiendo unos resultados de esta investigación en otro lugar, un académico me preguntaba por qué esa obsesión en Colombia por la ley, por la norma, por blanquear los títulos para quedarse con las tierras de manera legal. No es claro para mí. Y es una pregunta que me ha venido rondando, pero algunas de las respuestas que podría dar es que con base en este tipo de testimonios de los paramilitares, uno podría inferir que ellos consideraban que a futuro, una vez se diera la desmovilización del grupo paramilitar, ellos podrían quedarse de manera legal, entre comillas, porque obviamente a todas luces esto es ilegal e inmoral, quedarse con los activos rurales y ponerlos a producir. Bien, hasta ahí voy a dejar. Este es el testimonio 2,
que es muy distinto al primer testimonio del líder campesino del Urabá y nos habla de otra dinámica, de otro tipo de trayectoria que conlleva a la acumulación ilegal de tierras. Lo voy a leer. Esta es de una funcionaria que trabajó en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Carmen de Bolívar, pero también viene de familia campesina y su familia fue desplazada. Yo soy de una vereda que se llama Caracolí Grande, a 25 minutos del Carmen. Como te puedes dar cuenta, allá no fueron a decirnos desocupe la casa, ni nos llevaron un notario, como sí sucedió en otras partes del país. Nosotros cogimos miedo porque quedamos entre guerrilla, paramilitares y el mismo ejército. Teníamos miedo por si se hacía un enfrentamiento o porque había territorios minados. Ya uno no iba a sembrar. ¿Qué sucedió? Que se fue dando el abandono de la parcela. Nosotros no nos vinimos de allá porque alguien nos dijo. Nos vinimos porque no teníamos cómo hacer. Y así fue la situación de gran parte del sector. Hay gente que se vino de allá porque al hijo se lo mataron en la finca, porque al papá se lo desaparecieron en la parcela. Ya esa gente no quiere volver a esa parcela porque ya tiene el recuerdo de lo que ahí sucedió. Algunos nos fuimos para Barranquilla, otros para Cartagena. Luego vino entonces como un descanso en esa guerra tan cruda que nosotros tuvimos por allá, pero no hubo retorno porque no hubo garantías de retorno. ¿Quién va a retornar a la finca cuando lo que dejó fue un rancho de palma y ya en 10 años se cayó? ¿Quién va a retornar a una finca que la tiene llena de trompillo y cuando solo se tienen deudas? Luego vinieron unos señores con su cuento de empresarios a ofrecerle al campesino, te compro tu parcela, porque ellos ofrecían comprarla. Ese fue el revuelo total. Entonces, cuando uno mira este tipo de testimonios que fueron muy generalizados en el municipio de Carmen de Bolívar, en la zona de Bolívar, en el departamento de Bolívar, vemos una dinámica un poco distinta. Aquí también hubo una violencia paramilitar exacerbada, una violencia guerrillera exacerbada. En Carmen de Bolívar hubo varias de las peores masacres que se han dado en el país. Pero no vemos ese mismo fenómeno de acumulación que se dio, por ejemplo, en el Urabá, o que se dio en el Magdalena, o que se dio en algunas zonas de los Llanos Orientales, donde los mismos paramilitares y sus asociados o aliados directos se quedaban con la tierra de manera directa. Aquí lo que vemos es un conjunto de empresarios que llegan cuando las dinámicas de violencia empiezan a cambiar en el territorio, que llegan por invitación directa del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y que empiezan a hacer compras masivas de tierras. Pueden hacer en un solo día más de 20 o 30 transacciones y se quedaban con más de 8.000 hectáreas. Eso es gigantesco. Entonces estamos hablando de una acumulación masiva de tierras donde estos empresarios que hacían las compras a través de intermediarios no usaban una pistola para decirle a la gente váyase, o no le llevaban el notario, como si pasó en el Urabá, ¿no? Que los grupos armados iban con el notario a donde estaban las personas que habían sido desplazadas y las obligaban o a empezar a hacer las adjudicaciones cuando los predios estaban formalizados o a hacer las escrituras para que se dieran las transacciones. Entonces, aquí en Carmen de Bolívar eso no ocurrió. Cuando hicimos trabajo de campo en el 2014 con el Observatorio de Tierras, la gente nos decía, no, nosotros hicimos fila. Llegaban la empresa, llegaba el intermediario y él se sentaba y había fila de gente para venderle a estos intermediarios. ¿Y por qué ocurría eso? Por muchas razones que constriñeron y que obligaron a la gente a vender. Entonces no era el arma en la cabeza diciéndole le compramos a usted o a la viuda, pero sí habían unas condiciones que eran extremas y que hicieron que la gente vendiera. Por ejemplo, las personas tenían, Carolina Baltán sabe mucho de esto porque ella trabajó en la Javeriana de Cali, las personas tenían las deudas con Covinoc, bueno, era la empresa privada, pero tenían las deudas de sus predios que habían sido adquiridos en el proceso de reforma agraria y ellos habían quedado endeudados. También tenían las deudas de los impuestos, tenían las deudas del predial, etc. Entonces, veían en la venta una oportunidad. También muchos de ellos habían vivido la guerra de manera dramática y no querían retornar. Otros empezaron a verse cercados porque vendía el vecino, empezaron a poner palma y ya no había acceso a las fuentes hídricas, entonces se veían obligados a vender o no había acceso a los caminos, empezaron a ser cercados. Todas estas condiciones fueron las que llevaron
a los campesinos a vender en un municipio como Carmen, y vemos entonces como una variación muy fuerte en esas dinámicas acumuladoras. Este es otro testimonio, pero pues es recogido del periódico El Tiempo, centrado como en la visión del empresario. Los empresarios Álvaro Ignacio Echeverría y Luis Esteban Echavarría empezaron a comprar con su firma tierras de promisión y a invitar a que los emularan. La guerra se va a ganar, compren, compren, les dijo a inversionistas Álvaro Echeverría, quien reconoce ser el gran convocante y pionero de las compras masivas. Su socio, Esteban, dice que la idea de invertir vino tras oír a un funcionario del gobierno mientras montaban caballo con el presidente Uribe en la Navidad del 2006. Manifestó su inquietud porque se venía recuperando la zona, pero le angustiaba que salieran las FARC y la gente no volviera, y dijo que había que generar empleo. Al igual que Echeverría, una decena de personas se dedicó a comprar y revender tierras, consignándolas en gigantescos fideicomisos de conglomerados empresariales. Esta cita complementa muy bien lo que yo les comentaba en el video introductorio, donde les contaba un poco más el caso de Carmen de Bolívar, y también en el artículo que seguramente varios de ustedes leyeron, donde las personas que se involucraron en las compras masivas de tierras en Carmen eran personas muy bien conectadas con el poder político a nivel nacional. Estas no son las únicas dinámicas de acumulación. Entonces, por un lado vemos unas dinámicas de acumulación paramilitar, donde los que ejercían la coerción eran los mismos que de manera directa se quedaban con las tierras, ellos o sus amiguitos directos. Y también vemos estas otras dinámicas donde hay una violencia muy intensa, luego procesos de... Harold, tienes el micrófono prendido. Gracias. Y también vemos estas otras dinámicas más de corte inversionista, donde los beneficiarios últimos que se quedan con la tierra no son los mismos que ejercieron la coerción, o por lo menos hasta el momento no está comprobada la conexión, ni hicieron la coerción de manera directa. Entonces vemos ahí como unas amplias diferencias entre esas dinámicas. Pero hay otras dinámicas. Municipios, por ejemplo, en los que primó un abandono de tierra sin que un tercero las acumulara. Vemos Granada y San Carlos en Antioquia. Esto de Sansón no es, olvídenlo, es un son. Qué pena con ustedes. Un lapsus ahí. Bien, también hay otros municipios en los que hubo alta expulsión de población y posteriores repoblamientos, fomentados o permitidos por grupos guerrilleros o por grupos paramilitares. Aquí vemos un montón de ejemplos de municipios donde esto ocurrió. Entonces no es que llegara el grupo armado y se quedara con las tierras de facto, no, sino que generaban procesos de repoblamiento, no sé, también asociados a economías campesinas o a economías de cultivos como coca, etcétera, donde pues habían unas dinámicas del grupo armado como regulador de los derechos de propiedad, pero no el grupo armado como el que se quedaba de manera directa con las tierras. Hay municipios que presentan diversas dinámicas o trayectorias en diferentes momentos. Cuando uno hace una mirada histórica del municipio, entonces ve que primero hubo, como en el caso de Puerto Gaitán, primero hubo una violencia guerrillera, también viene una violencia paramilitar, los paramilitares agarran las fincas, hacen masacres, ponen bases militares allí, entonces hay una apropiación de facto, ponen ganado, etcétera. Luego, con el tiempo, los paramilitares se van, pero llegan unos empresarios vinculados con el zar de las Esmeraldas, con Víctor Carranza. Toda su familia se vuelve dueña de esos predios y generan sociedades por acciones simplificadas SAS en otros lugares del país, y luego esos le venden a otros empresarios. Entonces, cuando uno ve toda la dinámica, la trayectoria de este municipio, uno ve diversas dinámicas, pero no al mismo tiempo. Digamos, la variación temporal también es importante porque nos ayuda a entender los diferentes actores, las continuidades y las rupturas. ¿Por qué les estoy mostrando esto? ¿Por qué les hablo de diferentes casos y diferentes dinámicas? Porque yo creo que es una caja cerrada que hasta ahora estamos abriendo gracias a los estudios que han hecho múltiples académicos colombianos y también a nivel internacional de lo que pasó con la tierra en Colombia. Entonces, visibilizar estas variaciones es importante para continuar agendas de investigación, y además eso tiene implicaciones de política pública. Estos procesos pueda que no hayan sido, por ejemplo, en el caso de Carmen de Bolívar o de Tibú,
o de Cumaribo en el Bichada no son directamente realizados por actores armados, pero son ilegales. Y son ilegales porque se vulneraron leyes que protegían a la población en condición de desplazamiento o en riesgo de desplazamiento, y también porque se violaron leyes que prohibían la acumulación. Por ejemplo, la ley 160/94 que prohibía la acumulación de unidades agrícolas familiares. Entonces, al violar estas leyes son procesos de acumulación irregulares, a toda luz ilegales, que tienen implicaciones de política pública. Hay que identificar las variaciones y hay que identificar las implicaciones teóricas y de política pública. Finalmente, hay otras dinámicas o trayectorias de acumulación muy asociadas a economías ilegales, por ejemplo, la tala ilegal de madera, la ganadería extensiva, la minería ilegal de oro, que se está dando mucho en toda la zona del Cauca, ustedes lo saben más que yo, pero también que se ha expandido a otras zonas del país y que después de la firma de los acuerdos de paz se agudizó terriblemente. Les estoy hablando, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en temas de la minería en la zona de frontera entre Nariño y Putumayo. Entonces, desde los países que colindan con nosotros, entonces Brasil, hay todo un movimiento de economías relacionadas, por ejemplo, con la minería. Y todo esto está generando procesos, por un lado, de deforestación, pero también procesos de acaparamientos de tierras. Y esto hasta ahora lo estamos, digamos, vislumbrando, y hay que profundizar en esa agenda de investigación para entender esos nuevos actores. Por ejemplo, yo actualmente me encuentro en un proyecto que está identificando como los riesgos de violencia para los gestores ambientales en la Amazonía colombiana, no en el Amazonas, sino en todos los 10 departamentos que cubre la Amazonía colombiana. Y estamos pues intentando entender esas nuevas dinámicas. Y los actores locales nos decían en las entrevistas, es que antes sabíamos qué era la guerrilla, y antes sabíamos qué guerrilla era y cómo comportarnos, pero ahora son unas disidencias que nosotros no entendemos muy bien, y su relación entre el grupo armado y la sociedad civil ha variado, ahora es distinta. Las mismas jerarquías y procesos de disciplina y socialización dentro del grupo armado han cambiado, entonces ya no sabemos qué puede pasarnos. No solo es un grupo, sino varios, hay una atomización de grupos, inclusive está el cartel de Sinaloa. Hay unas relaciones muy fuertes entre los actores que vienen por el capital y estos nuevos actores atomizados y pequeños grupos armados que están en las zonas. Y se ha complejizado la presencia de los actores y las dinámicas asociadas a las economías ilegales y a los acaparamientos. Entonces, esta es otra dinámica distinta que vemos también. Se podría decir que en un proceso de no guerra, supuestamente, unas continuidades. Y además, no solo son las economías ilegales, sino también hay economías legales generando procesos de deforestación y generando procesos de acaparamientos. Ya esta es mi última diapositiva. Variaciones y casos. Pues les iba a comentar otros casos, además de los que abordamos en el video introductorio, solamente para mirar cosas que se repiten, patrones. Por ejemplo, en el caso de Curvarado, de San Juan, de Turbo o de Chivolo, los actores que ejercían la coerción eran los mismos que se quedaban con las tierras. La violencia era directa para generar el proceso de acaparamiento. Los mecanismos utilizados fueron compras forzadas a precios irrisorios. Y hubo cambios en el uso de la tierra. Pasaban pues de economías pequeñas y campesinas a procesos extractivos o de agrocultivos o de monocultivos, perdón. Pero en los casos de Curvarado, San Pablo y Chivolo también vemos que hay una participación muy clara de gremios legales, de economías legales, por ejemplo, de gremios ganaderos, el Fondo Ganadero de Córdoba, en el caso de Turbo y Nicoclí. En el caso de Chivolo también estuvieron ganaderos implicados y otros bananeros, pero el trabajo de Jacobo Grajales es impresionante. En Curvarado y Guamiando estamos hablando de empresarios de La Palma, más de 15 empresarios de La Palma y empresas se vincularon de manera directa con los paramilitares de Castaño para despojar y quedarse con las tierras. Y en San Pablo y Simití,
el bloque central Bolívar creó una fachada, este caso es muy interesante, creó una fachada de una cooperativa legal, supuestamente con participación de los campesinos, y se adueñó de las tierras y las puso a producir. Esto es en el sur de Bolívar, con Palma. Entonces, ¿qué tienen estos 4 casos? Que no son solo paramilitares, sino paramilitares y sus aliados, empresarios. Pero ahí está clara esa conexión entre inversionistas y paramilitares, ha sido juzgada por el Estado, muchos de estos tipos ya se encuentran en prisión y los últimos, los beneficiarios finales, pues era clara esa conexión. A diferencia de lo que pasó en Carmen de Bolívar con Maribo y Tibú, donde los que ejercen la coerción no necesariamente son los que se quedaron con las tierras al final. Y hay otras dinámicas, como en San José del Guaviare, donde hubo una violencia paramilitar muy fuerte, pero los paramilitares no pudieron acumular como si lo hicieron en el Meta o como si lo hicieron en el Casanare. Porque si eran vecinos, si eran los mismos, porque si eran municipios vecinos y los paramilitares eran los mismos, bloques centauros, con el Frente de Héroes del Guaviare, porque si eran los mismos no acumularon de la misma manera en San José del Guaviare y en sus municipios vecinos. No lo hicieron porque no pudieron obtener el control territorial. Las guerrillas siempre estuvieron disputando, eran un bastión guerrillero, y las guerrillas no permitieron a los paramilitares obtener ese control territorial. Esto no lo voy a explicar. Conclusiones. Ya hablamos de los mecanismos en el video introductorio, entonces no lo voy a repetir. Frente a la formación del Estado, solamente enfatizar que estos casos nos muestran una participación protagónica del Estado, de las agencias del Estado, pero también una participación diferenciada dependiendo las agencias y actores que se ven involucrados en las diversas dinámicas. Para la teoría hay unas implicaciones. Para la teoría de la acumulación por desposesión y de la acumulación primitiva, pues que es importante tener esta diferencia analítica clara, o por lo menos traer a la mesa de la diferencia que se puede dar en la acumulación en un escenario atravesado por la guerra, en un escenario no atravesado por conflicto armado. Y para la teoría de las guerras civiles, por ejemplo, toda esta teoría que se ha centrado en la relación guerra-recursos, podríamos desde el caso colombiano decir que la tierra es pues obviamente la tierra no es un recurso, o es más que un recurso. Pero para la literatura que indaga por ese nexo entre recursos y guerra, debería incluir la tierra como un recurso importante para los actores armados. Collier, Hoffler, Ron, Ross, otros se han centrado en analizar las esmeraldas, el petróleo, la coca y otras, lo que ellos llaman recursos primarios, en esa relación tierra, en esa relación con las guerras, commodities y guerras, pero no se han centrado en analizar la tierra, y esa es una laguna que persiste en la literatura de la guerra civil y que sería importante analizar. Otra de las implicaciones, digamos, del caso colombiano para la teoría es o implica analizar cómo se dan los procesos de concentración y sus legados para el posconflicto. Finalmente, también tenemos consecuencias sobre el ordenamiento territorial y los derechos de las poblaciones. Y ya con esto termino. Como ya les decía, nosotros en Colombia experimentamos esta contrarreforma agraria de facto que tuvo consecuencias en el tejido social de las comunidades, que tuvo implicaciones para que las familias no pudieran gozar de sus derechos de propiedad, pero también hubo unos efectos a nivel social que no hemos logrado identificar. Hay unas investigaciones que ha hecho Ana María Ibáñez para intentar cuantificar, también desde los Andes, también desde el CIDER y otros, digamos, centros, tanto universitarios como no universitarios, desde los cuales se ha intentado cuantificar las pérdidas para las familias, pero también para la sociedad. Y todo este proceso ha generado un decrecimiento en términos de lo que podría haber sido una forma de construir país. Entonces tenemos un crecimiento para unos actores, pero no un crecimiento para la sociedad en general.
Y ese crecimiento económico de esos actores implicó la violencia, la desigualdad, el despojo y la ruina para otros. Es como si la riqueza se hubiera generado precisamente pasando por encima de los derechos de la propiedad rural. Y eso a todas luces no solamente es ilegal, que era una de las críticas que me hacían. Usted está hablando en términos muy jurídicos. No, también reconocemos que es inmoral y que es injusto. Y que desde muchos debates de la construcción de país, de la construcción de nación, de la construcción de Estado, tendríamos que sacar la discusión solamente de lo que es legal o ilegal e incluir esos otros factores simbólicos, culturales, económicos, que están asociados a todo este proceso de despojo de acaparamiento irregular de tierras. Bueno, yo voy a dejar aquí y empecemos la discusión. Gracias, Jennifer. Bueno, tenemos 15 minutos. Esto va a estar muy difícil. Normalmente lo que hacemos es que, pues, según se va levantando la mano, vamos dando la palabra. Como ya son muchas, ya hay 4 o 5 levantadas, yo te voy a proponer algo que hemos hecho en algunas otras ocasiones, y es tomar 2, 3 preguntas o las que tú digas, y haces una reflexión general sobre esas diferentes preguntas, ¿te parece? Súper. ¿Yo ya dejé de compartir pantalla? Sí, ya. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces les propongo, porque además siguen aumentando en número las manos levantadas, vamos a tener 15 minutos solamente, entonces les propongo lo siguiente, preguntas muy puntuales y tratamos de recoger, digamos, no sé, unas 3 o 4 y vemos si alcanza para una segunda ronda, ¿de acuerdo? Entonces, Harold. Buenos días, Jennifer. Primero que todo, muy buen material el que nos enviaste. Mi pregunta gira en torno a cómo se deben evaluar los despojos por parte de instituciones legales en las periferias urbanas. Esto como consecuencia de la expansión de las fronteras de la industrialización y la creación de zonas rurales, zonas francas, y que están asociados a diferentes tipos de violencia y desplazamientos dentro de las ciudades. Gracias, Harold. Ricardo. Pues a mí me surgía un poco la duda de esta cuestión de lo ilegal y de el rol del Estado como diferencial, pues a lo largo de la historia, perdón, de la historia del país, pero también como en esas dinámicas de despojo, porque pues como que, digamos, lo ilegal sí hay como una categoría medio cristalizada frente a qué es y en contraposición como a lo legal, pero también lo legal es una margen que se transforma históricamente y lo pienso explícitamente, por ejemplo, en los procesos como de declaratoria de utilidad pública, de megaproyectos, bueno, en donde zonas de país donde convergen con el conflicto armado o no, pero que incluso la legalidad es una cosa como bastante porosa que se utiliza también como beneficio de esas dinámicas de despojo. Entonces, como que, no sé, no me cuadra muy bien como esa dicotomía de lo ilegal y lo legal, si no se tiene en cuenta esa transformación permanente de lo histórico, de lo legal, para que no se quede como tan parcializada la imagen de que lo ilegal está muy claro frente a dinámicas de conflicto, pero sacando como ese factor de conflicto un poco para el análisis, pues tampoco es tan natural y tan normal como esta cuestión legal. Era Gracias. eso, no sé. Catalina. ¿Tienes apagado el micrófono? Perdón. Yo tengo como un aporte y también una pregunta. Entonces, el aporte es un poco también como cuando uno ve todo este estudio que tú haces como método, con este método en particular, como comparativo con todos estos análisis que nos presentaste en la primera clase, sobre todo, como que uno muchas veces se pregunta, bueno, y desde la antropología, yo ¿cómo puedo ofrecer otros puntos de vista que me permitan comprender mejor el despojo? Entonces también chévere, por ejemplo, revisar lo que han hecho la gente del ICANN. Ellos sacaron hace poco unas publicaciones donde desde la antropología se preguntan
como que otros espectros del despojo podemos comprender desde, por ejemplo, cómo los mismos campesinos entienden la categoría de despojo y cómo lo podemos entender no solamente como un hecho violento que parte entonces la historia, sino como un proceso continuo y bueno, como que ofrecen otro tipo de dimensiones muy desde del conocimiento antropológico para entender el despojo, que también como que son bien interesantes. Eso como, no sé, como una parte que me quería traer. Y la pregunta que tengo un poco, no sé cómo formularla, pero digamos que a mí me surge un poco la duda como entre la relación que tiene el tema o cómo cruzar el tema del acaparamiento territorial con el tema de los cultivos de uso ilícito, ¿no? Y hasta qué punto uno puede hablar de los cultivos de uso ilícito, lo puede equiparar con un fenómeno de acumulación por desposesión, que entiendo que es un poco lo mismo que tú planteas con el land grabbing, que hay unos elementos explicativos que funcionan, pero hay otros que se diferencian, ¿no? Entonces, entiendo, por ejemplo, que los cultivos ilícitos es una economía que surge como casi al mismo tiempo que esta crisis donde surge todo el tema del land grabbing en los 70s y en los 80s, que también responde a unos procesos de acumulación de capital a nivel global, pero pues que tiene otra serie de dinámicas que son muy diferentes, que a veces responde a acumulación insurgente, pero a veces es también acumulación narcotraficante por el lado de activos. Bueno, no sé cómo equiparar y cómo meter este tema dentro de todo lo que hemos estado hablando, es un poco como la duda que tengo. Y ya. Gracias, Catalina. Jennifer, creo que te quedan 5 minutos. Yo creo que ahí tendrías, o ¿cómo la ves? Si quieres 2 más y ahí ya recogemos como una respuesta. Listo. Entonces, Angélica Vera y se prepara Sara. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por tu presentación, das datos de verdad muy, muy interesantes. Antes de que se me olvide, y mi primera pregunta muy puntual es, tú hiciste una referencia a un libro sobre la frontera y formación de Estado y no me quedó claro el autor. Si me puedes repetir el autor, como al inicio. Theo Valvé. Theo. Theo Valvé. Okay. Con doble L y V. Okay. La B grande inicial y la B pequeña, sí, Valvé. Gracias. Y mi pregunta seria es sobre el tema de la formación del Estado y este tema de la tierra, el despojo y la guerra. Es como más una pregunta metodológica. Bueno, primero, el Estado a veces lo vemos como muy abstracto, por allá arriba, como este cúmulo de situaciones, redes y personas. Entonces, te quería preguntar, tú, desde tu experiencia, ¿cómo crees que son esos puntos neurálgicos que uno debería abordar para estudiar la formación del Estado en estos temas de tierra, conflicto y violencia, ¿no? Porque pues el Estado puede ser una política, puede ser el accionar de un funcionario en el Estado central, o puede ser el accionar de una persona, no sé, el comisario de familia en un pueblito alejado de un centro. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees que uno debe abordar este estudio de la formación del Estado correspondiente a tierras y conflicto y violencia? Gracias, Angélica. Sara. Gracias. Pues muchas gracias, profe, por todo este paneo breve y conciso que lograste dar en este corto tiempo. Yo tengo como varias preguntas, me parece muy valioso lo que nos contás y me parece también que, como dijiste, abre muchísimas líneas porque es un asunto que, si bien ha sido, o sea, lleva mucho tiempo, probablemente ahora es que estamos como viendo los efectos o todo esto que podemos hacer, entonces me parece muy bacano. Con lo que estaba diciendo ahorita Angélica, me sonó mucho esa última parte que dijiste de construcción de país, del construir país, en relación a ese Estado, que es un asunto que realmente es una negociación, que es una construcción, que es lo que nosotros consideramos, lo que se legitima, lo que se suprime, los silencios, bueno, una cantidad de situaciones ahí. Y me parecería
que no sé si es como una, o sea, lo pensé, lo escribí como, ay, eso podría investigar, pero también como que nos pudieras dar algunas luces sobre cómo esa, o sea, si por ejemplo esa restitución de tierras ya, digamos, saltándonos todo el proceso que realmente es como lo más complicado, pero esa restitución de tierras, esa reubicación, esa asignación o reasignación de predios a quienes fueron sus dueños originarios, ¿cómo podría tornarse, o si sí realmente podría tornarse como una resignificación de país, como una resignificación de paz, como un constructo de posconflicto mucho más sólido? Entonces, esa es como una de las preguntas que más como que me quedó sonando. Bueno, muchas gracias, Sara. Lamento informarles que tenemos que cortar para darle la palabra a Jennifer para que haga el cierre, para que no se nos vaya el tiempo de la presentación de Estefan. Así que, Jennifer. Súper. Bien, breve. Bueno, frente al tema de las zonas francas y los acaparamientos urbanos, les voy a hacer llegar a través del profesor Axel, si me haces el favor, profe, un texto que habla del land grabbing en escenarios urbanos a nivel mundial. Creo que va a darte muchas luces sobre los factores, los actores, etc. Frente al tema de la legalidad versus la ilegalidad, yo les sugiero que analicen o vean los textos de Jacobo Grajales, también se los puedo compartir con el profesor Axel. Son textos del 2013 y del 2015. En uno, él aborda precisamente lo que tú señalaste, creo que fue Ricardo, donde decía esto del tema de legalidad y ilegalidad es poroso, y sobre todo en la construcción del Estado, porque la formación estatal se ha basado en un proceso de legalidad que es cambiante y en un proceso donde al reconocer derechos de unos, a veces se desconocen derechos de otros actores. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, los procesos son claros o limpios? Claro que no. Hay una frontera muy borrosa entre lo que es ilegal y lo que es ilegal. Esto cambia por los periodos históricos, los actores, las sociedades, etc. Y está muy bien recogido en los textos de Jacobo Grajales y de Christian Lund. Angélica, tu pregunta sobre el Estado. En el artículo que les compartí, como que hablo de los desafíos metodológicos para abordar el Estado, porque el Estado no es un actor monolítico, porque el Estado no es una cosa ya hecha, sino que el Estado es un proceso en formación. Entonces, metodológicamente creo que, o a mí me ha servido mucho, desmenuzar eso que llamo Estado. Y el Estado lo comprendo como un conjunto de relaciones y agencias que tienen entre ellos, que no tienen una mirada unificada y que están precisamente creando formas de organización social para la redistribución de los recursos, el ejercicio de los derechos y la ciudadanía. Entonces, cuando uno entiende el Estado como un conjunto de relaciones entre actores diversos con problemas de acción colectiva, los desafíos metodológicos que se abren son múltiples. Ya en concreto, cuando yo estoy preguntándome por el Estado, hago varias diferenciaciones. Un nivel estructural, cuáles son las agencias involucradas, y parto eso por periodos. Entonces, por ejemplo, en el despojo, unas agencias son las que ejercen la coerción, otras son las que ejercen la legalización de los derechos de propiedad usurpados, otras son las que dan los incentivos económicos para que se dé la acumulación. Esa distinción para mí es muy útil. También es útil identificar los problemas que hay entre las coaliciones que se arman, porque las coaliciones no son solo amiguitos y vamos a hacer somos el locus del mal, no. Son coaliciones llenas de problemas y llenas de intereses. Entonces, como que a mí metodológicamente me gusta ver la vida real. A veces los teóricos o los académicos buscamos forzar las variables o los factores y nos olvidamos de la vida real. Y yo ya pasé por esa etapa y me arrepiento mucho y ahora quiero como ver otras cosas, ¿no? O sea, como preguntémonos más bien cómo es la vida real y si no podemos ser tan generalizantes o totalizantes, pues qué bien, porque los casos son particulares dependiendo de los contextos y de las historias y de los actores, etc. Pero espero haberte dado pistas. En el texto de pronto está un poco mejor detallado y les sugiero leer dos autores. Christian Lund, también les puedo mandar el texto con el profesor Axel o la referencia, porque para mí ellos tienen un desarrollo teórico y metodológico impresionante. Frente a los temas de
la última pregunta que me hacían sobre la justicia transicional, el posconflicto, cómo construimos nación, cómo podemos pensar el proceso de restitución, dadas estas dinámicas de acumulación. Yo he sido una crítica y desde el observatorio hemos sido críticos con algunos de los diseños institucionales del proceso de restitución actual. El hecho de que hubiera sido predio a predio, pues ha limitado los alcances y los tiempos de la política de restitución. Sugiero como revisar esa política, revisar esos diseños y fortalecer indiscutiblemente la institucionalidad agraria en el posconflicto. Recién empezaron los PEDET, hubo un proceso de participación muy importante, pero con el cambio de gobierno como que hubo un distanciamiento de lo que pasó y no se ha mantenido muy informadas a las comunidades locales de cómo se están dando esos procesos de desarrollo y de restitución en las tierras que fueron focalizadas para el posconflicto. Y considero que una manera de fortalecer el proceso es volver a fortalecer la presencia institucional en los territorios y en las regiones, que eso pues desafortunadamente se debilitó con el cambio de gobierno. Gracias al compañero Anthony que tú nos enviaste el texto de Valvé, muchas gracias. Yo les voy a compartir entonces los textos de Jacobo Grajales, de Christian Land, que creo que son realmente muy, muy valiosos para la discusión. Bueno, la compañera que nos preguntó por el tema de la antropología. A mí me gusta mucho la interdisciplinaridad y la multidisciplinariedad. Creo que tú tienes toda la razón en que hay muchas perspectivas desde las cuales abordar estos temas. Para mí el ejercicio comparado nos permite ver patrones y ver variaciones. Los estudios de casos son fantásticos, también me parece súper importante, los estudios historiográficos. Yo los invito a leer el libro porque ahí sí recojo como el tema de la historia mucho más desarrollado. También los textos de Alfredo Molano, bellísimos, el tema de las crónicas. Hay autores que lo están abordando desde la literatura, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención porque en Colombia tenemos una riqueza, digamos, de novelas con relación al problema de tierra bellísima. Siervo sin tierra, La vorágine, incluso estos libros como 100 años de soledad. Otros pues, literatos latinoamericanos. Juan Rulfo se me ocurre. Bueno, tenemos una riqueza impresionante y creo que podemos construir conocimiento desde esas otras variaciones también, desde esas otras miradas y lugares. Te dejo aquí. Bueno, les agradezco a todos. Voy a ser muy juiciosa con el envío de las otras fuentes bibliográficas y les agradezco muchísimo. Jennifer, muchísimas gracias. Bueno, como viste, se quedaron un montón de preguntas pendientes. Yo lo lamento, pero siempre nos toca hacer el lado maluco de la tarea, que es tratar ahí como de mantener los tiempos. Pero sé que igual con el aporte que hiciste en el introductorio y en esta presentación, pues hay muchos asuntos que nos ayudan a pensar estas relaciones tan complejas entre economías, violencias. Y bueno, además con la literatura que va a venir, pues seguramente eso se va a complementar. Algo de literatura adicional para tu lista, Tierra mojada de Zapato Olivella, un texto que es clave ahí en ese repertorio.